Ilumina. Fundación Villar Ye Díaz presenta Podcast Ilumina, un servicio de divulgación con temas de interés dirigido a personas con discapacidad visual y sus familias en México y países de habla hispana. Comunícate con nosotros. Escríbenos a podcast@ilumina.mx. Ilumina, porque aún sin la imagen, vemos el mundo desde otro ángulo. Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Ilumina. Hoy nos ponemos en movimiento con muchísima energía porque vamos a explorar cómo nuestro cuerpo se convierte en el vehículo principal para descubrir el mundo. Soy Citlali Jiménez y me llena de alegría saludarlos en este episodio donde la vitalidad y el bienestar son los protagonistas. En este capítulo titulado Sintonía Corporal, vamos a descubrir los secretos detrás de cómo aprendemos a movernos, a tocar y a interactuar con nuestro entorno. Porque rehabilitar no es solo recuperar una función, es celebrar las posibilidades de nuestro cuerpo. Hablaremos a fondo sobre el desarrollo motriz infantil. Muchas veces vemos a un niño jugar o alcanzar un objeto sin darnos cuenta de la asombrosa maquinaria de coordinación que hay detrás. Vamos a desmenuzar conceptos que suenan técnicos, pero que son puro movimiento. La motricidad fina y la motricidad gruesa. Exploraremos cómo estos dos pilares se entrelazan para que un bebé pase de dar sus primeros pasos a sostener un lápiz con precisión. Sobre todo, ofreceremos herramientas prácticas para que las familias se conviertan en los mejores aliados del movimiento en casa, fomentando una vida activa y llena de estímulos positivos. La entrevista de este episodio la realiza Néstor Castro, quien conversa con la psicóloga Montserrat Hernández, especialista del área de rehabilitación e inclusión de Ilumina. Montserrat nos compartirá ejemplos clarísimos de la vida diaria donde la motricidad entra en acción sin que nos demos cuenta, y nos dará consejos sencillos para fortalecer estas habilidades desde el hogar. Antes de pasar a la charla, te recordamos que en Ilumina nuestra agenda siempre está en movimiento. Visita www.iluminaedi.net/agenda. Para conocer nuestros próximos cursos y talleres. Si necesitas más información, estamos para servirte en el 55 51 62 76 18 o a través del correo edi@ilumina.mx. También sintonízanos en Hiperborea Radio y en RTV México, solo para tus oídos, los domingos a las 6 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche. Comparte este episodio y pongamos a todo mundo en sintonía. A continuación, Néstor Castro conversa con la psicóloga Montserrat Hernández para profundizar en la importancia de la salud motriz y cómo construir paso a paso una vida de plena inclusión. Cuerpo, mente y acción. entrevista. Hola, ¿cómo están amigos y amigas que nos acompañan hoy en la entrevista de tu podcast Ilumina? Hoy tenemos a una gran invitada, tenemos una persona que es integrante de RIE, ahí en Ilumina, del grupo de rehabilitación e integración de Ilumina, y bueno, pues está con nosotros Monse Hernández. Hola Monse, ¿cómo estás? Hola Néstor, buenas tardes. Vamos a hablar hoy, querido podescuchas, de motricidad, y esto que aparentemente dicen, pues es moverse, es aprender a moverse, pero tiene muchas cosas más, y es importante irlas conociendo, ir platicando con los papás sobre esos temas, porque son temas que en el área de la psicología, en el área de la rehabilitación, son muy importantes. Imagínense un niño que necesite aprender braille, por ejemplo, y no tenga desarrollada la motricidad fina. Imagínense de un niño o de un joven que tenga su clase de orientación y movilidad y tampoco tenga muy bien desarrollada la motricidad gruesa. O incluso para mover la cabeza cuando son bebés. Hay tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que tienen que ver con el desarrollo normal del infante o el desarrollo a su tiempo. Entonces vamos a hablar de estos temas. Espero que te quedes con nosotros estos 50 minutitos de la entrevista, 45 por ahí. Y bueno, pues vamos, manos a la obra. Monse, ¿qué es exactamente el desarrollo motriz, Monse? El desarrollo motriz, bueno, primero que nada hay que entender que
conlleva pues el movimiento, ¿no? Y pues el movimiento va a ser el primer lenguaje del cerebro pues de nuestro bebé, ¿no? Desde que está en la panza. Entonces, pues todo este desarrollo motriz se va dando a lo largo de la vida y es justo necesario para que nosotros podamos explorar el mundo que nos rodea. Y no solamente explorar el mundo que nos rodea y a los demás, también a nosotros mismos. Entonces, es justo todo un proceso que se nos va dando a lo largo de toda la vida, ¿no? E implica pues el uso de nuestro cuerpo, tanto nuestros miembros inferiores y superiores como los más chiquitos que son nuestros dedos. Fíjate, ahorita que hablabas de un proceso y que empieza cuando nacemos, o bueno, desde que estamos en la pancita de mamá hasta, Claro. hasta la edad de, pues no sé, no me imagino, ya tú nos los dirás. Este proceso del cual hablamos, ¿cuánto dura? ¿O se extiende por toda la vida? Sí, se va extendiendo por toda la vida, porque justo como vamos pasando por diferentes etapas de crecimiento corporales, por ejemplo, nuestro cuerpo se va alargando, vamos adquiriendo esta tonicidad, se podría decir, y nuestro tamaño, entonces es como vamos empezando a ajustar nuestros movimientos. Y es conforme va pasando nuestra vida, y cuando crecemos, en la adolescencia, en la adultez, y luego cuando vamos haciéndonos chiquitos, ¿no? Por ejemplo, de viejitos. Sí, fíjate que no me había puesto a pensar, pero estos cambios, todo el mundo asocia la motricidad con los niños, ¿no? Que deben de aprender a caminar, que deben de aprender a gatear, que ya levantaron la cabeza, que se voltean en la cama y todo ese tipo de Claro. cosas. Pero también en esta etapa en donde los adolescentes en un momento crecen rápido, o sea, tienes Sí. a tu niño y de repente en un periodo Se estira. corto de tiempo se estiran los brazos y se estiran las manos, y debe de haber un periodo de ajuste ahí muy fuerte porque si cometen muchos errores, tiran la leche, se sirven mal la leche, porque no conoces tu cuerpo, ¿no? Entonces, también tiene que ver con la motricidad y también, ahorita como lo acabas de decir, con los viejitos, ¿no? Ya nos vamos, ya no tenemos esa habilidad que teníamos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, y tenemos que ir ajustando nuestro cuerpo a nuestra realidad. Y yo creo que es lo maravilloso del cuerpo, ¿no? Que es una máquina perfecta que se va ajustando. Sí, claro, se tiene que ir ajustando por lo mismo, ¿no? Creo que empieza a crecer y ya no empezamos como a dimensionar, ¿no? Que nuestro brazo creció y que nuestras piernas también crecieron, entonces hay que empezar a ajustar estos movimientos y eso hace que justo conozcamos nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo se desplaza pues en el espacio, ya seas chiquito o seas adulto. Darles también tiempo, ¿no? Yo conozco muchos papás, muchas mamás, principalmente con los adolescentes, se desesperan, ¿no? Ya tiró la leche, ya se ensució el uniforme, ya esto, eres torpe y pues a veces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿no? Sabemos que existe la frustración y sabemos que hay que entender que el niño el adolescente en ese momento está pasando por una etapa de crecimiento. de crecimiento y de crecimiento muy, muy rápido, ¿no? Y que de pronto no tienes chance de ajustarte. Sí, y pues no, también los papás es como de, pues ya, ¿no? Ya creció, ya tiene que empezar a hacerlo solo, pero como dices, creo que en este proceso y que lo hacen como tan rápido, pues no se dan el tiempo los papás, ¿no? A decir como de, bueno, él también está empezando a acoplarse a su cuerpo, ¿no? O a ajustar sus movimientos. Entonces es lo que dices, un proceso completamente que se va dando toda la vida y que pues lo tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Oye, Monse, ¿así qué se recomienda hacer para que todo este proceso de motricidad empiece bien? Creo que aconsejaría y diría que aligeren el movimiento, que los dejen explorar, que dejen que sus bebés o sus niños se muevan, ya que esto justo es lo que va a empezar a propiciar que el niño vaya teniendo iniciativa, vaya teniendo motivación para los siguientes hitos, ¿no? Que
que le esperan a lo largo de su vida. Entonces creo que lo principal, lo que recomendaría sería que no le tengan miedo a que su bebé o a que su niño se mueva o que explore o que tenga movimientos por todo su cuerpo. Eso le va a ayudar muchísimo a este desarrollo motriz. Que toque su cuerpo, que haga que se mueva, ¿no? Que tenga Que se esa mueva. soltura para estar conviviendo con el ambiente. Y también esto, ¿no? Que decías que conozca su cuerpo, pues los papás, ¿no? Desde el inicio empezar como con estos movimientos guiados, ¿no? Esta es tu pierna, este es tu mano, este es tu brazo, ¿no? Tu cabeza. También estamos en constante movimiento para que ellos también puedan conocer y sentir la forma en la que se mueve cada parte de su cuerpo, ¿no? Entonces estos movimientos guiados le ayudan mucho a conocer qué es lo que puede hacer con su cuerpo. Entonces, si les mostramos con sus propias manitas, no sé, que sus piernas se pueden mover y que pueden tocar cosas o que sus manos también pueden tocar cosas y sujetarlas, pues también ellos les da la motivación y la iniciativa para ir por más, ¿no? Buscar más. Oye, hasta ahorita hemos hablado del desarrollo normal. ¿Qué sucede cuando de repente falta la vista o hay situaciones de baja visión? ¿Cómo se ve en tu experiencia? ¿Cómo se ve limitada o no tendría que verse limitada la motricidad en los niños? Sí, se ve limitada esta parte de la motricidad porque normalmente los niños, como van a ir aprendiendo en las primeras etapas de su vida, es por la imitación. Entonces, pues van a empezar a imitar ciertos movimientos o la parte de la vista también los motiva a ir o a acercarse, ¿no? A levantarse por el juguete, ¿no? Por no sé, por la luz, ¿no? Por lo que hayan visto. Entonces, como no tienen esta parte del sentido de la vista, pues no tienen cómo buscar, ¿no? O cómo imitar movimientos mostrados. Entonces, pues la parte motriz sí se ve un poquito limitada. Giran o giran o les cuesta trabajo girar, no rolan por completo, no, de hecho no les gusta gatear a estos niños que he visto que ya sea con baja visión o con ceguera, no les gusta gatear precisamente porque pues las manos le ayudan a explorar todo. Entonces imagínate que tus manos están completamente en el piso, no tengo nada con que explorar o qué tocar o prevenir que me voy a golpear. Entonces yo he visto que les da mucha desconfianza, se frustran, les da miedo. Aparte de que sus brazos o sus piernitas, pues falta de tonicidad, por esta falta pues, de movimiento. Entonces este desarrollo pues está desfasado a lo que se espera, ¿no? De los niños de su edad, que justo, ¿no? A lo mejor hablamos de un desarrollo como normativo y que les podemos dar chance porque pues lo adquieren, ¿no? Pero sí es desfasado. Eso no pasa en todas las familias. Yo me acuerdo y dicen que hablar de uno en una entrevista no es adecuado, pero pues es el ejemplo que tengo muy presente. Mi papá decía, Sí. y mi mamá también decía que yo un servidor soy ciego desde siempre, ¿no? Y decía mi papá que yo caminé a los 11 meses. Y decía mi mamá que sí, y que era un torbellino porque ella tenía miedo y ella tenía que andar detrás de mí para que no me cayera. Claro. Y creo que si yo me pongo te pregunto, si yo no tuve chance de imitar, no pude imitar a mis hermanos, bueno, yo fui el mayor, pero mi papá como caminaba, mi mamá como caminaba, y gran parte del aprendizaje es a que camináramos, y no había estos excelentes servicios que hay ahora de estimulación temprana o atención temprana, como le llamen, ¿no? ¿Por qué se dan esos casos? ¿Por qué crees que se dan esos casos? Pienso más que nada, yo creo que por esta estimulación de tus padres, ¿no? A lo mejor que fuiste el primero, ¿no? Y entonces empezaron con esta estimulación constante o este movimiento, ¿no?
de pues mi hijo tiene que moverse. Entonces, de alguna otra forma, con este movimiento que consciente o inconscientemente pasa, pues este desarrollo es como de pues ni modo, caminó. No sé si hayas gateado. No, Gatie, ¿qué es la motricidad fina y qué es la motricidad gruesa? La motricidad gruesa se puede entender como justo el control y el movimiento de las extremidades, las más grandes que tenemos, ¿no? Como esta parte de las piernas, los brazos, la cabeza, ¿no? El tronco, nuestra cintura, ¿no? Todos esos que son más grandes y que nos ayudan a desplazarnos, ¿no? Por ejemplo, agacharnos, a correr, ¿no? Esas son actividades o hitos del desarrollo que hacemos gracias a la motricidad gruesa, pero es gracias al desarrollo o a la afinación o el perfeccionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Del uso de las manos, de los brazos. Y el fino, la motricidad fina se puede entender como ya el uso en las extremidades más pequeñas, como lo son la escritura, ¿no? En todo caso, que como lo mencionaste al principio, ¿no? El braille, ¿no? Que requiere de un tacto como más específico y que necesitamos como afinar los dedos, ¿no? Para poder explorar el cuadratín. También se podría ocupar justo, ¿no? Es como más el manejo de los dedos, como abrocharnos los zapatos, ¿no? También utilizar los cubiertos, que si utilizamos todo el brazo para aplicar la fuerza y que tiene que ver con la motricidad fina, pero sobre todo con los dedos, porque es lo que nos ayuda a agarrar los cubiertos. Por ejemplo, en el braille, motricidad gruesa es poder abrir la regleta o sacar la regleta de la mochila. Y motricidad fina podría ser escribir exactamente en el cuadratín 1 del renglón 1. Uh-huh. Sí, Mira. entonces podemos hacer toda esta exploración, ¿no? De la motricidad gruesa yo ocupo mis piernas y mis brazos para dejar la mochila en la silla, ¿no? Entonces ya hice todo un desplazamiento y un agarre y dejarlo encima con todas mis extremidades. Y la motricidad fina ya podría ser encajar, que mi hoja quede recta en la regleta y que yo pueda ubicar todos los cuadratines en donde voy a escribir mi nombre, ¿no? Como dices. Entonces ya hay como todo este proceso de desplazamiento, de agarre de la mochila, de ubicación, ¿no? De cuadratines y de escritura, y de fuerza sobre todo. Y por eso cuando aprendemos a escribir en braille, primero la regleta grandota, con unos cuadros, con unos rectángulos grandotes. Cuando aprendemos a escribir en lápiz o con lápiz en negro, como decían antes, la rejilla grandota para meter el lápiz ahí más rápido. Y después poco a poco lo van haciendo chiquito. Y si te das cuenta, papi, mamá, también lo mismo hacen tus hijos que ven. Primero en la primaria, en el kinder son cuadros grandes o raya. Y en la primaria poco a poco van metiendo cuadros chicos y a veces en blanco. Y así poco a poco ellos, porque se dan cuenta, si le metes desde un principio el cuadro chico a un niño, pues se va a salir del cuadro. No porque sea torpe, no porque porque tenga un retraso en la motricidad, sino porque todavía no ha desarrollado la motricidad fina. Sí, todavía no afina como este uso de los dedos, ¿no? Y es como dices, primero, antes de hacer, ¿no? Como las planas o escribir en braille o en cuadros pequeñitos, sí, los niños tuvieron que hacer hasta los de caligrafía, ¿no? Que los trazos eran grandes para que nuestro brazo se aprendiera a desplazar, ¿no? Sobre la hoja y que aprendiera a dar giros, ¿no? Y luego empezaron con las vocales, con las planas, ¿no? Con las letras, igual como dices, creo que son grandes para que el niño empiece a notar como este desplazamiento y los lapsos grandes, ¿no? Entonces no es que los niños sean igual como torpes, como de, ay, no lo hace bien al inicio, ¿no? O no puede abrochar una agujeta, o no puede tomar el cubierto.
tal vez es porque todavía le hace falta trabajar ciertas cuestiones para afinarlo, ¿no? Qué interesante porque toda esta motricidad, hay niños de 9, 10 años que no se saben atar las agujetas y de pronto el papá se Sí. sienta y les enseña y les dice, les enseña, les muestra y no aprenden y no aprenden. Y de repente les dejas de enseñar y sucede que de pronto, mira papá, ya aprendí a amarrarme las agujetas. Ese es un ejemplo típico, ¿no? De esas habilidades que tu papá inculcaste y que de pronto el hijo no tenía la edad para aprenderlas y después, cuando se sintió apto, cuando por fin le entendió cómo era el movimiento, listo, ahí está el zapato amarrado, ¿no? Y es esta falta a lo mejor de práctica, pero también muchas veces los papás como que exigen mucho, ¿no? Y tiene que hacerlo, y tiene que hacerlo, y tiene que hacerlo. Y los papás se frustran y el niño se frustra y nunca sale. Pero una vez que también le damos su espacio y que también decimos como de, bueno, ok, no nos vamos a encasillar en que lo haga, pero vamos a tratar de seguirlo trabajando. Y los niños responden, como dices, o sea, los papás dejan de insistir, le dan un poquito de tiempo para que lo afine y de pronto nos dan la sorpresa de que lo hacen. Porque me ha pasado aquí, me pasó con un niño que estábamos con el proceso del aprendizaje del gateo. Entonces, los papás estaban como de, es que quiero que gatee. Y no, pues vamos a darle un espacio, hay que trabajar otras cosas, ¿no? Hay que darle un chance, tal vez le estamos como sobreexigiendo. Y entonces sí, en efecto, dejamos que pasaban creo que como un mes y me dijeron, ¿qué cree, Miss? Creo que ya va a empezar a gatear porque ya se mantiene en la posición. Y yo de, entonces era creo que momentito, o sea, de darle pues, chance, que no todo se va a dar como nosotros digamos, ¿no? Ni a la ley, sino que también los niños responden conforme a su tiempo. En psicología, queridos radioescuchas, hay tablas, ¿no? Que un niño debe de caminar a tal edad, que un niño debe de aprender a gatear a tal edad, debe de gatear, DVD, y el DVD Sí, ya DVD. pasó de moda, ¿no? Ya no hay DVDs, ya todo es memoria USB o nube en Drive. Sí, no, Entonces One ya Drive. DVD ya se acabó. Entonces, pero son estándares que los psicólogos, que los terapeutas llevan, ¿no? ¿Cuándo es cuando tú te das cuenta que sí existe una manera o un retardo o un retraso en la motricidad de un niño? ¿Cuándo te das cuenta? Puede ser que pase cuando uno esté conviviendo con pares y que se dé cuenta, ¿no? Que no está como haciendo lo mismo que algunos niños. Es como de, uy, mi hijo todavía no puede hacer eso, ¿no? O a mi hijo todavía le cuesta un poquito, pero ahí va. Entonces, eso puede ser como hay una señal, ¿no? De mi hijo le cuesta hacer lo que otros niños de su edad hacen. También pueden surgir, ¿no? En las revisiones médicas. Generalmente yo creo que pasa más en la comparación con sus pares, porque en los médicos igual pueden decir, bueno, ok, con que vaya a estimulación, ¿no? A terapias. Pero los papás luego no lo ven tan sencillo porque lo ven todos los días, lo ven todo el tiempo. Entonces se ve un poquito más cuando la convivencia en la escuela, en el parque de juegos, no sé, en la fiesta infantil, es como de, uy, creo que mi hijo todavía no alcanza estas habilidades. Y que podamos hablar a lo mejor de otra cosa, como una otra condición aparte, otra discapacidad. Sí, la discapacidad suele ser o puede ser un limitante en el desarrollo de ciertas habilidades de los niños, no en todos, Sí. porque generalmente no hay un humano que se parezca al otro, se parecerán físicamente, pero de pronto yo me acuerdo de mis hijos, que pueden ver perfectamente, tenía a mi hijo Arturo que eran 5 años y no podía hablar, y todo el mundo me decía, mételo a clases de lenguaje, no sé qué, y yo digo, no, porque tuvo problemas. Él nació más chiquito, nació prematuro,
siempre tuve como esa. Y mi hija que nació en tiempo y todo, a los 2 años ya parecía perico. Entonces digo, si yo me pongo a comparar que mi hija habló a los 2 años y que casi pronunciaba todas las letras, y mi hijo, el más chico, que no hablaba, pues puedo meter en un problema al niño, ¿no? Entonces, Sí, papá, fíjate, aprende que todos los niños son diferentes y que esos niños, claro. en el lenguaje, en todo esto, y ahorita vamos a ver también por qué todo esto de la motricidad y todo esto afecta también o puede afectar el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje, la socialización, Sí. cuando un Ujú. niño o cuando una persona pues no se siente o no sabe hacer algo, pues va a tener algunas dificultades en algo. ¿Tú has visto en tu experiencia situaciones así, como niños que no, no tienen un gran habla o la motricidad y por eso no hablan bien o por eso pues, de repente les cuesta trabajo convivir y todo eso? Sí, justo estaba pensando que esta parte de la motricidad se les hace que se les dificulte como la exploración y sobre todo el relacionarse con el espacio. Entonces, pues esta relación también tiene que ver con los demás, ¿no? Entonces, se les dificulta pues el socializar con otros niños y por lo tanto también pues esta parte del habla, ¿no? Que luego surge que el habla pasa cuando ya otros niños se relacionan juntos, ¿no? Que yo les sugiero, que se vayan a la escuela de una vez porque los niños empiezan a desarrollarse juntos. Entonces, el habla también empieza en esa parte de relacionarse con el otro, para decirle hola, para decirle adiós. Entonces, al tener esta dificultad relacionarse con el espacio y con los pares, en relación a su cuerpo, pues también desfasa esta parte del lenguaje. Y está muy relacionado, ¿no? En el gateo, que el gateo, bueno, es lo que yo he investigado y lo que he visto en investigaciones, y aquí con un niño, la motricidad gruesa al momento del gateo ayuda mucho y está relacionado un poco con el desarrollo del lenguaje. Entonces, si se les dificulta mucho moverse a los niños y hasta en el espacio, o sea, para bajarse de la cama, para estar en su cuarto, para explorar la pared o los juguetes o lo que hay alrededor, pues muy probablemente también la expresión, ¿no? Del lenguaje, del habla, de pedir cosas, posteriormente, ¿no? Y hasta en el kinder. Sí, recuerda que estás escuchando el podcast Ilumina. Estamos platicando con Montserrat Hernández de RIE ahí en Ilumina. Estamos aquí en Ilumina tomándonos un cafecito porque hoy, déjenme contarles, es un día muy con mucho aire, como que amenaza el agua. Entonces se antoja un cafecito, ah, aunque digan que tomar café no sea bueno. Pero bueno, seguimos hablando de motricidad. Y oye, yo te quería preguntar, ¿por qué crees que sea importante trabajar el desarrollo motriz? Aparte de para que se mueva, ¿no? Ahorita hablábamos del lenguaje, pero podemos hablar, por ejemplo, de la capacidad de que un niño que se sabe mover, que se puede mover, que le gusta moverse, va a tener más facilidad para convivir con sus compañeros, ¿no? Sí, se podría ver, ¿no? Que empiezan como a desarrollar habilidades más gruesas, lo que hablábamos, ¿no? De poder moverse en el espacio, levantarse, caminar. Y entonces el juego, que también tiene que ver mucho con este desarrollo de los niños, pues les ayuda, ¿no? Que necesitan correr, ¿no? Agacharse, ir por el otro, ¿no? Si están jugando atrapadas. Vaciar todos los juguetes. eh, no sé, jugar a los tronquitos, ¿no? Que requiere todo este giro y que tiene que ver también con el juego con los pares, pues les ayuda bastante, ¿no? Este desarrollo. Y si no es así, que hay un desfase, pues son niños que pues les cuesta, ¿no? El tener convivencia con otros, ¿no? Como más tímidos, como más miedosos, se podría ver en ellos, ¿no? El hecho de
no saberse relacionar o tener miedo a ir a jugar. Es importante, papá, que veas que tu hijo va a encontrar su manera de jugar, va a encontrar su manera de adaptar su discapacidad al entorno donde vive. Y gran factor eres tú, papá, los maestros también, para permitirlos, ¿no? Yo recuerdo que tenía un compañero, un niño, yo daba clases y tenía un niño ciego y le estábamos enseñando a pegarle a una pelota con balines, que sonaba fuerte, con un bate. Entonces se nos ocurrió vendarle los ojos a la mamá y hicimos ese ejercicio. Y a veces la mamá estaba tan preocupada eran dos mamás que estaban preocupadas por sus hijos. Yo con el afán de que sí lo sabe hacer, creo que fui muy temerario con el juego, pues nunca le pegaron una pelota. Cuando se quitaron el antifaz, las mamás dijeron, yo por eso tengo que hacer más cosas por mi hijo, porque veo que no puede hacer mucho. Entonces ese juego no resulta, ¿no? No sabe cómo. No resulta, y ya después aprendió, vio que poco a poco le empezaba a pegar a la pelota, y entonces que le preguntó, ¿qué onda? ¿Puede o no puede? Yo no pude, y él sí puede, y él sí pudo, sí. Entonces, ¿quién es la que la debe dejar, no? De que juegue, de que se vaya adaptando. Tal vez falle primero, va a fallar muchas veces. Le van a pegar, de repente se va a caer, todo lo que ha pasado. Pero el hecho de que un niño con discapacidad en un juego se caiga y se pare, le va a hacer que sus compañeros dicen, mira, aguanta como nosotros, a mí me gusta ser amiguito de él, ¿no? Y eso también ayuda, ¿no? Y por eso estamos hablando hoy de motricidad, para fortalecer el desarrollo motriz de sus hijos. Ejercicios que podrían hacer, como justo, ¿no? El movimiento de cada extremidad, ¿no? Que le enseñen o que le muestren al niño cómo se mueve cada de los brazos, ¿no? O de las manos, o de los pies. También mencionar, ¿no? Cada parte de la parte, bueno, y el nombre exacto de cada parte de nuestro cuerpo. Si es con mostrarle algún ejercicio nuevo, primero pues modelarlo, ¿no? Podríamos modelar cómo queremos que lo haga, ¿no? Ya sea o guiándolo primero con la movilidad de cada una de estas partes, ya sea con discapacidad o sin discapacidad, porque es lo mismo. Lo que queremos es como empezar a preparar su cuerpo para este movimiento. Entonces, luego podrá ser modelar estas actividades, ¿no? Vamos primero a caminar, a que dé sus primeros pasos. También le sirve mucho estar en hamacas, sentir, por ejemplo, el trampolín, aunque todavía no brinquen, ¿no? Que sientan este movimiento, dar vueltas como tronquitos. ¿Qué más? Lo que sí nos recomendaría sería el uso de de la andadera. Normalmente los papás, cuando el niño está en esa etapa de que empieza como a pararse y a querer caminar y todo, los meten a la andadera, y esto es igual, con discapacidad y sin discapacidad, los papás lo hacen para que el niño como que se mueva, ¿no? Pero yo no le encuentro mucho beneficio a la andadera, porque primero lo que hace es que no tenga como una relación con su entorno. Como la andadera tiene alrededor el plástico, pues hace que los niños avancen pero choquen. Y entonces el niño como tal no siente el choque en su cuerpo, solamente que algo lo detiene. Entonces, pues su expresión en el espacio va a ser igual como torpe, porque no va a saber medir, ¿no? Entre que yo me acerco a la mesa y toco la esquina. Entonces, las andaderas pueden dificultar como la percepción del espacio. También cuando todavía no alcanzan el piso. Entonces, los niños se quedan paraditos en punta y dificulta también la pisada, ¿no? El cómo van a caminar posteriormente. Entonces, eso es lo que yo no recomendaría como el uso de la andadera, sino que los niños estén la mayor parte del tiempo en el piso.
los papás me dicen así como de ¿cómo, no? Y a lo mejor, pues, la mamá de Néstor, tu mamá Néstor va a decir así como de ¿cómo? Pero el que estén en el piso, la mayor parte del tiempo, les ayuda a explorar, a saber posteriormente de dónde se van a parar, de dónde se pueden agarrar, qué hay alrededor, ¿no? Entonces, creo que lo que más les recomendaría es el piso y movimientos en su cuerpo. Fíjate que ahorita recordando esto de estar en el piso, y es que en el piso es donde ocurre todo, ¿no? Es donde ocurre todo. Estando en el piso Sí, te puedes todo. trepar a una cama, estando en el piso te puedes sentar en una silla y tienes que tener, básicamente es donde estamos, donde caminamos y donde vamos a hacer casi toda nuestra vida, ¿no? Por ahí Sí. motivacionalmente dicen que hay que tener bien los pies en el piso para que puedas llegar al cielo. Entonces, Justo. ahí está el consejo, ¿no? A ver, oye, Monse, y hay bastantes cosas de motricidad y de la fina, de todos estos conceptos que ya vimos, que siempre van a ser socorridos y preguntados en cualquier plática. Entonces, ¿tú crees que primero se debe dar la motricidad gruesa y luego la motricidad fina, o son como que dos caminitos a la par? Son dos caminos a la par. Entonces, conforme se va dando una, también se puede ir desarrollando la otra. Conforme vayamos adquiriendo, perfeccionando hitos, dependiendo de la edad, también la motricidad fina empieza como a habilitarse, a perfeccionarse. Entonces son ahí que se van dando como a la par y que a lo mejor no se va a dar como tan notorio, ¿no? Cuando la motricidad fina ya esté perfeccionada o la motricidad gruesa, ¿no? Pero se van complementando. Muy bien, Monse, fíjate que es muy interesante todo esto que nos has comentado. Y ahora vamos a hablar un poquitito de gran sector de la población, sea de niños con discapacidad o de niños sin discapacidad. Esto de que preguntan los padres mucho, ¿no? Si mi niño es muy inquieto, ¿qué puedo hacer para canalizar su energía? Para canalizarla, sí, podría ser que como todos estos movimientos o esta energía que los papás ven en los niños, es porque aún no tienen como un fin, ¿no? Estos movimientos o el mover su cuerpo. Entonces podría ser que podamos buscar alguna actividad con alguna finalidad en concreto para que el cuerpo busque ese movimiento, ¿no? Constante. Por ejemplo, si a mi hijo le gusta mucho mover el cuerpo, entonces vamos a hacer un concurso de baile, ¿no? Vamos a jugar a que bailamos y sacudimos todo nuestro cuerpo y luego le mostramos cómo nuestro cuerpo se queda totalmente quieto para que él sepa diferenciar, ¿no? Como esto es estar completamente quieto, nuestro cuerpo no se mueve, etcétera. Y cuando nuestro cuerpo está totalmente en movimiento y que él entonces aprenda o empiece a diferenciar, ¿no? Cuando nosotros le decimos, oye, vamos a quedarnos quietecitos en la silla, o vamos a guardar silencio, o algo por el estilo, le tenemos que modelar estas actividades. Entonces, este ejemplo de quedarnos completamente congelados, ¿no? O quietos, podría mostrarles cómo tranquilizar su cuerpo. O si le gusta mucho mover los pies, podrían buscar alguna actividad, ¿no? En donde los pies se tengan que mover para llegar a un fin, ¿no? Igualmente, vamos a moverlos para tocar las texturas que hay en el piso, ¿no? O vamos a moverlos para saltar a algún lugar, ¿no? O correr a algún lugar. Entonces, que él sepa que estas actividades, que este movimiento se puede lograr algo, ¿no? Tienen algo en concreto y sea significativo para el niño y no solamente decirle, oye, tienes que estarte quieto, o no te muevas, o no te sacudas así, ¿no? Simplemente, pues, explicarle que a lo mejor podríamos canalizarlo en otra actividad y nosotros también mostrarle el otro lado, ¿no? Todo nuestro cuerpo está quieto para, no sé, escuchar a la demás gente o para escuchar las canciones o para jugar, ¿no? En otros espacios, pero sí buscando actividades que sean significativas para el niño. Por ejemplo, se me ocurre esto de
de llevarlos a nadar, Ujú. llevarlos a jugar a Sí, algún sí, sí. deporte, y ahí ahí van aprendiendo reglas, Sí. van aprendiendo procederes, ¿no? No sé qué tan estés de acuerdo tú con que, por ejemplo, estos niños que tienen exceso de energía, en lugar de llevarlo pues ahí, a tenerlo ahí encerrado en casa frustrado. Normalmente a los más pequeñitos, yo les recomiendo que busquen algún deporte y recomiendo justo natación, ¿no? Les ayuda a mover cada una de las partes del cuerpo, también a flotar, ¿no? Que suena como súper fácil, pero a los que a lo mejor aprendimos a nadar un poquito después, decimos, ay, ¿cómo se hace? Entonces, este movimiento que implica la natación es muy completo y les ayuda a canalizar también su energía. Ya cuando son más grandes, podrían pensarse como disciplinas, ¿no? Como es el karate, el taekwondo, ¿no? Que implica como todo esto, ¿no? Implican reglas, implican procedimientos y que los niños también lo van como comprendiendo e integrando a su día a día, ¿no? Entonces, aparte de que les ayuda como a la socialización y a entender las reglas y la disciplina, etcétera, también les ayuda a conocer su cuerpo y a descargar esta energía, ¿no? Que podría ser que aún no está bien canalizada, pero en el deporte ya tiene como un objetivo pues específico, ¿no? Que es mover todo el cuerpo y que es significativo para el niño. Así es que ya ven, estamos hablando de niños con discapacidad visual, Discapacidad. niños sin discapacidad visual. En ese sentido, no tiene nada que ver la discapacidad siempre y cuando le guste a tu hijo o veas que le pueda Claro, sí. gustar, porque también a veces es que a mí no me gusta, el niño te va a decir que no le gusta porque pues a veces tiene miedo, porque a veces tiene, eh, no sé, alguna situación pasa, pero si tú le muestras y le muestras que es divertido o le muestras que le va a Sí, ayudar, que es sí, placentero, estoy seguro que va a poder ser, incluso, ¿por qué después no? Un gran sí. nadador, ¿no? Si aprende a mecanizar sus movimientos, si aprende a ensayar. Lo que hacen los deportistas, vos escuchas, es mecanizar, es entrenar 1000 veces, 2000 veces el mismo movimiento. ¿Para qué? Para que el cerebro Ujú. lo automatice y lo haga igualito siempre, o Igual, lo trate sí, de hacer claro. igualito siempre. Entonces, eso es lo que hacemos o lo que hacen los deportistas. Y cuando es alto rendimiento, ahí es cuando se recurren a otras cosas. Así es que esos papás que tienen hijos inquietos pueden tener un gran Ujú. deportista en ciernes. Entonces, no te desesperes, busca qué es lo que podría hacer y tal vez, fíjate, ya le abonaste para su futuro. Oye, Monse, otra Sí, sí. preguntota. ¿Qué crees que tenga que ver o crees que tiene que ver cómo afecta, cómo ayuda el desarrollo motor en los niños, en las personas, con el desarrollo emocional, al desarrollo emocional? Pues este movimiento o esta motricidad en el cuerpo, que es lo que estamos como hablando y abordando, es que sí están muy relacionados, ¿no? Que el, esta coordinación, este movimiento del cuerpo está totalmente relacionado con la forma en la que después vamos a expresar y también a gestionar pues muchas de nuestras emociones y posterior pues sentimientos, ¿no? A través del cuerpo también pues nosotros expresamos nuestras emociones, ¿no? Lo podemos notar cuando estamos pues muy felices, nos movemos mucho, ¿no? Y normalmente lo asociamos con el baile, ¿no? Y cuando estamos como tristes o decaídos, normalmente nuestro cuerpo se nota como que bajamos la cabeza, ¿no? Bajamos los hombros. Entonces, todo este movimiento que también nuestro cuerpo va teniendo, sí está relacionado con cómo nosotros vamos a ir regulando y también lo vamos a ir expresando, ¿no? A los demás. Entonces, si nosotros tenemos como justo esta complicación para movernos o para sí, tener algún movimiento como fijo, que esté controlado, ¿no? Como lo hemos estado viendo, que son movimientos como más controlados y más perfeccionados.
Entonces, pues también, ¿no? Esta regulación emocional también se ve un poquito como pues afectada, ¿no? No sabemos o no tenemos claro cómo regular nuestras emociones. Puede ser que al momento que sentimos enojo y que se puede presentar justo pues en los niños también, pues allá como esta parte de los golpes, ¿no? De movimientos muy bruscos, como de me dejo caer y todo eso, porque, bueno, que se deje caer al piso o que se golpee, porque justamente esta regulación todavía no encuentra, ¿no? Cómo canalizarse o cómo expresarse de manera, pues, adecuada. Entonces, este movimiento lo que justo nos va a ayudar es que tengamos un bienestar, ¿no? Y este bienestar no solamente es con nosotros mismos, sino también con las personas pues, que nos rodean, ¿no? Porque, pues, lo han visto la mayoría de los papás que muchas veces y cuando vamos creciendo, los niños empiezan como a tener dificultades, ¿no? Para expresar su enojo, ¿no? O su frustración. Y esto también complica que se desarrollen con los pares. Y preguntarnos, ¿no? También como padres, ¿no? Esto también que está presentando mi hijo, ¿no? Enojo, frustración y que a lo mejor a mí me sorprende y también me enoja, también lo están viendo los demás y también les está a lo mejor afectando, diciendo como de, pues este niño a lo mejor no se está regulando y también le está pasando a mi hijo. A lo mejor creo que tendremos que buscar otra forma de canalizar, ¿no? Como lo estábamos hablando, algún deporte o movimientos de calma, ¿no? Como es la relajación, como la yoga, que ayudan a nuestro cuerpo a relajarse, ¿no? Y a estar en un estado como de equilibrio. Entonces, pues estos movimientos del cuerpo también están totalmente relacionados por cómo vamos a expresarnos y a gestionar, sobre todo, nuestro propio cuerpo, pero también con los demás y con nuestro entorno. Fíjate cómo es la vida, ¿no? Y todos, bien o mal, somos seres integrales. Y como tal, tenemos que ir Sí. creciendo, sin saltarnos etapas, sin dejar por visto alguna cosa, ¿no? Monse, bueno, ya ves que el tiempo aquí en el podcast, pues quisiéramos que fuera más, pero yo creo que hemos estado pasando un momento muy padre y hemos platicado con nuestro auditorio de la motricidad. ¿Algo que quieras decir? Bueno, antes que nada, agradecer por el espacio. Siempre es agradable hablar justo de estos temas que les importan a los papás, ¿no? Para el interés de nuestros podescuchas. Y que no se aflijan o no se preocupen por que los niños no alcancen los hitos, ¿no? En el tiempo que se establecen como las tablas, ¿no? Los parámetros. Sí podemos trabajarlo, podemos hacer algo al respecto con cada uno de los niños para que lo puedan alcanzar. Esto sin que nosotros nos frustremos, ¿no? Es válido toda esta frustración y todo este miedo, ¿no? A qué es lo que vaya a pasar los próximos años, en los próximos meses, ¿no? Pero hay que tener confianza en ustedes mismos y sobre todo cariño, amor. Pues muy bien, Monse, ¿algún teléfono, un correo electrónico que tengas o que tengan ahí en RIE para comunicarse o para que los padres de familia, los mismos alumnos? Mi correo es montserrat.hernandez@illumina.mx. Montserrat va a ser con Montserrat, para que si tienen alguna cuestión, alguna duda, puedan contactarme. O sea que eres Sí, Montserrat Hernández. con T intermedia. Con T en medio. Entonces, pueden escribir a montserrat.hernandez@illumina.mx. Pues muchísimas gracias, Monse. No, muchas gracias a ti, Néstor. Que estén bien, nos vemos. Muy bien, se despide de ti Néstor Castro, quien te dice, en la vida no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que decimos de lo que nos sucede.
nos vemos en el espejo y si no podemos, nos imaginamos que lo hacemos. Que la pases muy, pero muy bien. Hoy reflexionamos sobre el movimiento como una forma de libertad. Agradecemos a la psicóloga Montserrat Hernández por contagiarnos su pasión por la rehabilitación y por enseñarnos que cada logro motor es una victoria compartida. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos a podcast@ilumina.mx o envía un mensaje al 55 51 62 76 18. Soy Citlali Jiménez. Gracias por acompañarnos en esta dosis de energía y por sumarte a la construcción de entornos más dinámicos, justos y accesibles. A seguir moviéndonos y hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Consulta y descarga todos los podcasts desde nuestro sitio web. www.ilumina.mx. Mantente conectado y síguenos en nuestro canal de YouTube. Ilumina Eddie. En Facebook, somos Ilumina Ceguera y Baja Visión. Tus comentarios son bienvenidos en podcast@ilumina.mx. Hasta pronto.